Nuevamente, buenas noches para todos, un saludo cordial y bienvenidos a la sesión del día de hoy, que tiene como objetivo, pues, socializar las evidencias, las actividades que están propuestas para esta semana, que tuvieron como inicio el día de hoy y que finalizan el próximo 1 de septiembre. Pues fui muy puntual con la hora de inicio, no puedo esperar más, porque a las 8 de la noche tengo sesión con otro grupo. Entonces la idea es, pues, ser muy concretos y alcanzar a responder dudas e inquietudes, si las hay, con respecto, pues, a las 2 evidencias que se van a socializar. De todas maneras, pues, para las personas que no se hayan alcanzado a conectar, o que se conecten, posteriormente, la recomendación es, pues, revisar la grabación de la sesión, que será compartida, el día de mañana. Entonces, voy a proyectar mi pantalla para que entremos en detalle, pues, a revisar el material que tengo preparado. ¿Me confirman, por favor, si están observando todos mi pantalla en este momento? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, listo. Bueno, bueno, entonces la competencia se denomina orientar investigación formativa según referentes técnicos, pues para las fichas 2977-688 y la terminada en 689. Como les decía hace un momento, son dos evidencias que se van a socializar, en el transcurso de esta semana. Los objetivos de la sesión del día de hoy, pues son primero socializar las dos evidencias, hablar un poquito acerca del material de estudio, hacerles como un preámbulo de ese material que ustedes se van a encontrar y que van a tener que leer y estudiar para poder desarrollar las evidencias. Asimismo, pues repasar y hacer énfasis en las fechas de entrega y revisar también la ruta para la entrega de las mismas. Bueno, entonces las evidencias que se van a desarrollar son dos. Se desarrollan, digámoslo así, paulatinamente o paralelamente, pero pues es ideal que primero desarrollen la uno para después desarrollar la segunda y no al contrario. Entonces la evidencia número uno que ustedes deben desarrollar es un mapa mental, sobre las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas, culturales del contexto productivo en el que ustedes se encuentren, pues haciendo pues un análisis de necesidades y problemáticas, eh, digamos, a partir de una propuesta de investigación. Ese es el nombre, ahorita ya pues miramos en detalle de qué se trata. La fecha de inicio pues fue el día de hoy y finaliza el próximo 1 de septiembre. Entonces, haciendo como una especie de preámbulo, pues esta competencia de investigación se centra, se enfoca, en el estudio de caso, de una situación, que les va a permitir a ustedes identificar, necesidades, haciendo pues un ejercicio de investigación con base en una problemática que ustedes pues van a definir. Asimismo, pues van a poder proponer soluciones a esa necesidad del contexto en el que ustedes se encuentren, que van a identificar pues previamente, y al final pues van a poder presentar unos resultados de esa propuesta de investigación que se va a realizar. Entonces digamos que esa es como la contextualización de las dos actividades. Para el SENA pues es muy importante, digámoslo así, fomentar pues como esa iniciativa de que los aprendices investiguen, y pues no solamente en el SENA, sino que en la universidad también se torna muy importante el tema investigativo, porque pues a partir de la investigación es que nosotros podemos identificar problemáticas, y pues presentar
no solamente soluciones, sino pues prototipos y, y soluciones o mejoras a determinadas problemáticas que se identifican en los distintos sectores pues productivos. Obviamente pues cada investigación se realiza con un método pues que el investigador define. El material de formación que se debe revisar antes de realizar las evidencias se denomina fundamentos de investigación. Bueno, entonces la evidencia número uno, que aparece con el código GA2 240-201-064, es un mapa mental sobre las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo inmediato. ¿Eso qué significa? Del contexto en el que ustedes se encuentran o en el lugar donde ustedes tienen su residencia o su ubicación. Y obviamente, pues a partir de la formación que ustedes están haciendo. O sea, todo parte de estar centrado en la formación que ustedes están haciendo y a partir de ahí empezar a identificar una problemática. El objetivo de la actividad pues es identificar características y necesidades precisamente del contexto productivo en el cual ustedes van a presentar en la segunda evidencia pues una propuesta de investigación. Es decir que esta evidencia del mapa mental es como la representación gráfica de ese contexto y de ese análisis de la situación que ustedes van a hacer. Entonces los pasos a seguir: primero, pues revisar el material de formación. Después van a leer el anexo de mapa mental. Eh, Sin embargo, pues ustedes a lo largo de su formación en otras competencias con otros instructores también han desarrollado pues ya mapas mentales. Entonces pues deben tener ya como claro cómo se desarrolla, cómo se hace, qué herramientas existen para hacerlo. Sin embargo, pues aquí vamos a hacer una precisión muy puntual de cómo elaborarlo y pues una especie como de recorderis. Y pues el paso final sería ya entrar a elaborar el mapa mental teniendo en cuenta pues la guía de aprendizaje y las recomendaciones que yo les voy a dar y pues también su experiencia elaborando mapas mentales en otras situaciones. ¿Cómo van a enviar el mapa mental? Pues recuerden que nos encontramos en fase de análisis, van a activar el proyecto 2 y acá ubican el código 240-201-064, actividad aprendizaje 1, mapa mental, y pues yo le puse también mi nombre, Camilo Tejada, para que ustedes se ubiquen fácilmente. Entonces acá vamos a hacer pues como la precisión sobre los mapas mentales, que como ustedes ya sabrán, pues simplemente son una representación visual de una idea o de un concepto o de un planteamiento o de una idea de negocio. ¿Cuál es la característica principal de un mapa mental? Que siempre hay un nodo que se ubica en el centro del mapa y a partir de él se proyectan como unas ramificaciones que serían las ideas secundarias, y entre más alejado del centro esté una idea, pues se supone que es menos importante. Y siempre pues tiene que haber un hilo conductor desde el centro del mapa hasta las ideas lejanas. Es recomendable pues utilizar colores para las ramificaciones. Sin embargo, pues esta explicación, digámoslo así, que se tiene en cuenta cuando uno elabora los mapas mentales de manera manual. En este momento, pues ya en la web existen muchas herramientas que permiten elaborar los mapas mentales pues de manera pues mucho más práctica, y ustedes simplemente pues tienen que alimentarlo teniendo en cuenta pues ya la parte teórica. Pero digámoslo así, que esa elaboración como tal pues ya hay herramientas que lo facilitan. Sin embargo, si ustedes la evidencia la quieren hacer de forma manual, pues no hay ningún inconveniente. Entonces acá vemos la estructura del mapa mental. Como les decía, siempre hay un nodo o un centro que se caracteriza por llevar una imagen. Seguidamente, pues hay unas ramas principales que aquí a simple vista se ven que son mucho más gruesas, y las ideas que van acá seguidamente del nodo se supone que son las ideas secundarias o las ideas pues principales después de tener el nodo, y así sucesivamente. Existen unas ramas secundarias que ya son mucho más delgadas y pues ramifican a estas ideas principales, tienen relación también con la misma, pero pues son menos relevantes que la que se ubica acá.
Es importante también que el mapa esté alimentado pues con imágenes para que no se vea muy recargado solamente de texto, que lo acompañemos de palabras claves, de símbolos que nos permitan hacer como esa jerarquización y también esa relación entre el texto y las imágenes. Asimismo, pues una jerarquía que se establece a partir del centro. Las conexiones pues deben ser claras, deben ser evidentes. Y aquí cuando hablamos de flexibilidad, quiere decir pues que los mapas mentales se pueden elaborar de manera pues creativa, no son tan rígidos, digámoslo así, como un cuadro sinóptico o como un mapa conceptual. Acá pues se proponen algunas herramientas que sirven y que encontramos en la web para elaborar los mapas mentales. Las más comunes pues acá podemos ver Canva, podemos ver Linoid, pero pues ustedes son autónomos en elaborarlo en la herramienta que a ustedes se les facilite. De pronto si conocen otra en la que ya los han elaborado, pues no hay ningún inconveniente. ¿Qué recomendaciones nos da la guía de aprendizaje y el anexo para elaborar mapas mentales? Pues que siempre arranquen del nodo central y de ahí empiecen a ramificarse, que utilicen palabras claves cortas, no frases muy largas porque el mapa se va a ver muy recargado de información. También utilizar colores y símbolos y pues es importante que las ideas secundarias y terciarias estén, como digámoslo así, uniformadas por un mismo color para diferenciarse de las otras, que siempre la jerarquía entre el nodo central que se va ramificando tenga una organización lógica, que las ideas estén conectadas, que haya simetría y equilibrio, es decir, que el mapa mental se vea equilibrado y que no se vea esta rama por acá llena de información, pero acá una chiquitica que no tiene nada porque pues no se ve simétrico, que se acompañe de imágenes, de iconos y pues que ustedes a pesar de que utilicen herramientas como Canva o Linoid, pues le den su toque personal al mapa. Y pues que seleccione una herramienta también que se les facilite y no que se vayan a complicar con alguna. Pues para resumir, ¿por qué se utilizan tanto los mapas mentales o por qué es una herramienta que utilizamos en la docencia? Pues porque es una herramienta muy versátil que se puede aplicar a distintos campos, desde la mercadotecnia hasta la gerencia de proyectos, se puede utilizar en marketing digital, en economía, sirve para presentar información de manera gráfica, de manera organizada y permite también generar una recordación. Los mapas mentales, cuando se originaron, fueron como un mecanismo de estudio. Entonces, lo que se hacía era coger toda esa información que estaba, digámoslo así, en texto y representar eso de manera, pues, mucho más gráfica. Entonces, la evidencia que se va a presentar acá, pues, es un mapa mental sobre las características del contexto productivo, ¿sí? Ya vamos a entrar en detalle a mirar esa parte. El tipo de producto pues es en formato PDF, entonces si ustedes lo van a hacer por ejemplo en Canva, lo exportan a PDF y la extensión es simplemente de una página. Ese pues es la evidencia, entonces acá vamos a ver por qué hablamos de que el mapa mental se debe elaborar sobre las características del contexto productivo. Entonces acá es donde nos relacionamos con la competencia y hablamos de el proyecto de investigación o la propuesta de investigación. Entonces, ustedes pues tienen que partir de hacer un análisis contextual del lugar en el que ustedes están y de la formación que ustedes están estudiando. Entonces, tenemos 4 variables sobre las que podemos plantear esa propuesta. Primero, las características culturales, qué necesidades o problemáticas existen a nivel cultural en la región donde ustedes van a ejecutar ese proyecto de investigación. ¿Qué características socioeconómicas, necesidades, problemáticas existen en el lugar donde ustedes ejecutarían ese proyecto de investigación? ¿Qué características políticas también existen en la región? ¿Y qué características tecnológicas existen o se presentan en el lugar en donde ustedes están? Entonces, una propuesta de investigación siempre surge, pues, de una idea, ¿sí? Uno piensa a partir de lo que uno está estudiando o en lo que uno se está capacitando, qué necesidad
a nivel de producto o de servicio existe y cómo podría yo entrar a suplirla, ¿sí? A darle solución a esa falencia que existe. Entonces, yo puedo identificar necesidades o puedo identificar problemas. A partir de ahí, pues yo propongo una idea que como consecuencia, pues puede dar un proyecto, un negocio o un emprendimiento, ¿sí? Todo proyecto surge como respuesta a una idea, ¿sí? Que lo que en últimas busca, pues es solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de negocio. Entonces, el mapa mental que ustedes van a elaborar simplemente lo que va a plantear es un análisis desde el punto de vista de la coordinación de procesos logísticos, en qué necesidades encuentran ustedes en ese sector productivo, ¿sí? En el lugar en donde ustedes se ubican. ¿Qué oportunidad de negocio ustedes ven? ¿Qué práctica de pronto no se está desarrollando y podría ayudar a mejorar los procesos de coordinación logística? Eh, ¿Qué alternativa encuentran ustedes? Y a partir de ahí, pues es donde se propone precisamente esa propuesta de investigación que buscaría darle respuesta a esa necesidad del sector productivo que ustedes identifican, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a encontrarse el material de estudio, van a encontrar los fundamentos de investigación. Entonces allí se les explica pues que toda investigación parte de la apropiación de unos conocimientos técnicos y tecnológicos que en últimas lo que busca es identificar situaciones o problemáticas de un país, de una región, de una ciudad o de un municipio. ¿Por qué es importante investigar en el mundo del trabajo? Entonces, digamos que en este momento en el sector productivo, todo parte de proyectos de investigación y a la hora de ejecutar recursos, todo parte también a través de proyectos. Entonces, la gestión de proyectos productivos, pues es la manera como ahora se gestionan y se ejecutan los recursos en los distintos sectores, pues, de la economía. Eh, Toda investigación pues tiene unas etapas. Aquí pues estoy adelantando un poquito la parte teórica de la segunda evidencia. Entonces es importante que ustedes tengan clara cuáles son esas etapas de la investigación. Primero, en donde la preparamos, delimitamos el tema, hacemos un marco teórico y revisamos toda la información que existe sobre ese tema sobre el cual yo quiero investigar. Determino cuál es la metodología que yo voy a utilizar para realizar mi investigación, si lo voy a hacer a través de entrevistas, de encuestas, de análisis de información que ya existe. Y finalmente, pues yo me siento a elaborar ese proyecto de investigación. Cuando ya el proyecto pues ha sido elaborado, se ejecuta, se procesa y se redactan los informes pertinentes en donde se analiza toda esa información que se recolectó y que se analizó. Existen pues unas fuentes de información que son los que alimentan precisamente esa investigación porque todo parte pues de un marco teórico. Yo siempre cuando tengo una problemática sobre la cual yo voy a investigar, pues primero debo mirar si ya alguien ha investigado sobre ese mismo tema o qué tanto se ha avanzado o si por el contrario pues yo soy pionero en ese campo, aunque pues generalmente ya uno siempre encuentra estudios o antecedentes de la problemática que uno está planteando. Siempre hay que tener muy claro cuáles son esas fuentes de información. Recuerden que no todo lo que uno encuentra en Internet es verídico, es válido, hay mucha información falsa, errónea. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con las fuentes sobre las cuales yo utilizo la información, porque en últimas una mala fuente o una información que se asume como válida si es falsa, pues le va a quitar credibilidad a mi propuesta de investigación. Entonces existen unas fuentes primarias y unas fuentes secundarias. Las fuentes primarias son esos documentos que no han sido editados, que no han sido reinterpretados o que no están reanalizados por otros investigadores. Entonces, por ejemplo, una revista, una entrevista, una pintura, un video, ¿sí? Y obviamente las fuentes secundarias son todos esos textos que se basan en las fuentes primarias, es decir,
en los análisis que otros investigadores han hecho sobre esas fuentes primarias. Acá también se van a encontrar el tema de la búsqueda de la información, entonces de las bases de datos, que ustedes pueden buscar información en la biblioteca pues, del SENA, que es muy importante también tener en cuenta que cuando vayan a citar, pues se debe hacer de la manera correcta, con base pues, en las normas APA, porque el tema de los derechos de autor pues es muy importante y yo no puedo presentar información como si fuera mía, si pertenece pues a otro autor. Entonces, eso sería lo correspondiente a la evidencia número 1, que sería el mapa mental. En este momento, pues me gustaría escucharlos para saber si de pronto hay dudas con esta primera evidencia. Sebastián, adelante con su pregunta. Instructor, buenas noches. ¿Sí me escucha bien? Sí. Sí, sí, se escucha. Bueno, yo tenía de pronto una inquietud. Dice que la actividad es un mapa mental, sí, un análisis sobre, pues Ujú, obviamente, la carrera de coordinación logística, ujú. identificar necesidades, oportunidades, alternativas, bueno, pues me imagino que un par de cosas más sobre este tema, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con la coordinación logística, sobre el área, bueno, me imagino sobre todo lo que hemos visto, ¿no? Sí, o sea, usted va a hacer un análisis primero de cómo se encuentra, digamos, el tema de la coordinación logística en el entorno en el que usted se desarrolla. Por ejemplo, si usted ya trabaja en procesos de logística, no sé, voy a poner un ejemplo acá sin saber mucho del tema. Digamos, yo trabajo en Home Center. Entonces resulta que yo estoy encargado de la parte logística de bodega o de, no sé, de mercancía o de, bueno, lo que se maneja. ¿Qué de pronto falencias identifico yo en ese proceso de manejo de inventario que yo creería que se pudiera solucionar con una idea de negocio que yo tengo o con una aplicación web que me permita darle solución a esa problemática o esa necesidad que yo identifico cuando ya estoy yo en el sector productivo? Si yo no estoy en el sector productivo, pues entonces pienso desde el punto de vista de la coordinación de procesos logísticos en qué debilidades identifico yo, a las que pudiera presentar una propuesta en la cual yo pienso pues darle solución a digamos, a esa falencia que existe. Porque como les decía, todo parte primero de identificar una necesidad, un problema o una situación que pudiera mejorarse a partir de una investigación de cómo se le pudiera dar solución a esa problemática que yo identifico. No sé si le resolví la inquietud. Sí, señor. Tengo otra pequeñita. ¿Esto es Ujú. en base a la empresa en la que estamos trabajando o es, bueno, no sé, puede ser alguna otra forma, buscar como, no sé, otra empresa, otras áreas? Pues lo que pasa es que si ustedes ya están trabajando, identifican, pues digámoslo así, que es más fácil proponer una propuesta de investigación sobre esa necesidad que ustedes ya tienen identificada, que si partieran de cero como tal. Entonces, si ya tienen digamos, esos pasos adelantados de que ya están trabajando, están en una empresa y ya tienen identificados problemáticas de este tipo, pues es mucho más fácil arrancar la propuesta de investigación desde ahí. Listo, instructor, muchísimas gracias. Vale, con gusto. Cristian, Sí, profe, para resumir como todo, o sea, en sí es tomando como base nuestro programa que es como tal de logística, tenemos que identificar las necesidades que vamos en nuestro entorno en el que vivimos, ¿verdad? O sea, esa básicamente es mi pregunta. O sea, no es... sí, señor, exactamente. Exactamente. Sí, porque no tiene sentido. Obviamente ustedes pueden identificar necesidades en el campo de la salud, en el campo de la contaduría, en el campo de la mercadotecnia, pero la idea es que nos enfoquemos precisamente en ese contexto
en el que ustedes se van a desarrollar cuando ya los que no estén trabajando, pues vayan a trabajar ya en el sector productivo, en lo que ustedes se formaron y se están capacitando. Gracias, profe, entendido. Muy amable. Vale, Cristian, con mucho gusto. Bueno, entonces pasemos a la evidencia 2. Tenemos el tiempo justo para explicarla. Listo. Bueno, entonces acá pues tenemos la misma introducción. Los objetivos pues son los mismos, simplemente que, digámoslo así, las evidencias están divididas en dos presentaciones porque hay formaciones, hay otras fichas en donde primero se hace el mapa mental y después se hace la propuesta de investigación. En el caso de ustedes se hacen de manera alternativa las dos. La evidencia número 2, ¿sí? Pues ya es la propuesta de investigación formativa. En el mapa mental ustedes simplemente van a hacer como el bosquejo, el análisis de la situación. Acá ya se va a diligenciar un formato sobre esa propuesta de investigación que ustedes van a proponer. La fecha de inicio pues es la misma, 26, y la fecha de fin pues es el primero. El objetivo de esta evidencia es comprender y dar respuesta a las necesidades de ese contexto que ustedes identificaron. Por eso es que es tan importante primero elaborar el mapa mental. Y acá lo que van a proponer es cómo desarrollarían ustedes una propuesta de investigación para darle respuesta a esa necesidad que ustedes identificaron elaborando el mapa mental. Entonces, todo parte de tener muy claro cuál es esa situación pues de orden productivo en el que ustedes se encuentran. Entonces, los pasos a seguir para desarrollar esta evidencia son revisar el material de formación recomendado, que es el mismo de la actividad anterior, fundamentos de investigación, descargar el anexo formato propuesta, es un archivo en Excel que tiene unas pestañas y ustedes van a tener que alimentarlas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que yo tengo un ejemplo con el cual les voy a ir explicando cómo se van a diligenciar cada una de esas casillas que ustedes van a tener que diligenciar. Finalmente, diligencian las 5 etapas, que serían esas 5 pestañas del formato Excel, y esa es la evidencia que ustedes van a entregar. ¿Cómo lo van a enviar? Exactamente igual, fase de análisis, guía de aprendizaje 2, y debajo del mapa mental encuentran la propuesta de investigación. También está pues mi nombre relacionado allí para que lo ubiquen más fácilmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Pues es que ustedes comprendan y puedan responder a esas necesidades del contexto que ustedes identificaron mediante el desarrollo de un proceso de investigación efectiva, teniendo en cuenta pues unas situaciones de orden social, de orden cultural, de orden político, de orden económico, y aquí lo que se va a hacer en últimas pues es elaborar una propuesta de investigación. Ya que lo ejecuten, pues no lo van a ejecutar, simplemente se va a dejar planteada esa propuesta de investigación, porque pues obviamente uno no elabora una investigación en una semana. Entonces acá simplemente la evidencia, vamos hasta el punto de elaborar la propuesta. Esto es lo que yo propongo, estos serían los pasos que yo haría, y esta sería la metodología que yo utilizaría para realizar esta propuesta de investigación sobre esta problemática que yo identifique. No la van a ejecutar, repito. Entonces acá, los materiales de formación, pues estudiar muy bien y leer los fundamentos de investigación. El código de la actividad, el 240.201.064, vamos a diligenciar las pestañas. Entonces en este momento quiero que cerremos acá un momentico y vamos a mirar cuál es el formatico que ustedes van a diligenciar. Dame un segundito. Es este. Esta es el formato que ustedes van a descargar. Lo van a encontrar en el anexo de la evidencia. Ahorita les muestro cómo. Entonces acá vamos a ir diligenciando estas casillas. El título del proyecto de investigación, el resumen, las palabras claves, la justificación,
los antecedentes, el problema que ustedes identifican, recuerden, este parte del mapa mental, la pregunta de investigación, que digámoslo así, que es como la tesis, acá ya la población o conjunto de elementos objeto de investigación, por ejemplo, en el caso de ustedes si trabajan ya en un almacén, pues digamos que contextualizan el tipo de negocio en el que trabajan, el objetivo general de la investigación, los objetivos específicos, cuáles serían esas actividades que ustedes proponen para poder alcanzar estos objetivos específicos, por ejemplo, diseñar unas encuestas, hacer unas entrevistas, bueno, y demás los recursos que necesitan para desarrollar la actividad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que yo vaya a hacer entrevistas, pues necesito un micrófono, una cámara, un teléfono celular. Acá los resultados que se obtengan y el producto final. Recuerden que pues nosotros no vamos a ir hasta la ejecución, por lo tanto, pues no tendríamos producto. Acá ya se habla del enfoque de la investigación, entonces si es una investigación de tipo cualitativa, si es de tipo descriptiva, ¿cómo lo van a enfocar? Cuando ya ustedes lean el material de estudio, identifiquen las distintas metodologías de investigación con cuál ustedes de pronto se sienten más a gusto y cuál se apropia más o les va a facilitar realizar a ustedes el proceso de investigación. Todo se define, la metodología es dependiendo de la pregunta que ustedes planteen y de la problemática que ustedes identifiquen. Acá el tipo de investigación, si es descriptiva, cualitativa, la justificación de por qué lo van a hacer, el marco teórico, pues que recuerden es todos esos antecedentes que ustedes encuentren cuando realicen el proceso de investigación, investigaciones que se hayan hecho sobre el mismo tema, entrevistas, todo lo que ustedes encuentren. El método de investigación, pues que es similar al tipo de investigación. La metodología, la población muestra, en caso de que, por ejemplo, vayan a encuestar, ¿no? Pues personas entre 25 y 30 años, hombres, definen género, si son mujeres, esto es como la segmentación demográfica. Y acá, pues se encuentran las siguientes casillas, eh, la, la, la ejecución, recuerden que esto no lo vamos a desarrollar porque solamente nos vamos a quedar en el planteamiento de la propuesta de investigación. Acá digamos que estas casillas pues se diligenciarían si ya ustedes ejecutaran como tal la propuesta investigativa, realizaran las encuestas y hicieran el análisis de la información que recolecte. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver, este es el formático que ustedes van a diligenciar. Acá entonces vamos a ver cómo se diligencian cada una de esas casillas que acabamos de ver. Con base en un ejemplo pues que yo ya traje preparado. Acá vemos pues las pestañas del formato nuevamente. La 1 es de preparación, que son todos los antecedentes, lo que se hace antes de, que es hasta donde vamos a llegar. La ejecución, el procesamiento, la interpretación y las conclusiones. Para diligenciar el formato, pues utilizar fuente Arial, tamaño 10, con interlineado 1.5. Entonces acá empezamos con el título, que recuerdan allá aparecía como nombre del proyecto. Entonces el título debe ser concreto y debe reflejar el problema que ustedes piensan resolver. Esto parte del mapa mental. La extensión del título de una propuesta de investigación debe ser de máximo 15 palabras o 70 caracteres. No debe contener abreviaturas ni fórmulas. Entonces acá yo les propongo una investigación sobre el impacto del uso de la tecnología en la educación virtual. ¿Sí? Ese digamos que sería mi campo porque pues yo soy un docente universitario y soy un instructor virtual. Entonces yo identifico una problemática en torno al impacto del uso de la tecnología en la educación virtual. Entonces le voy a poner un título a mi propuesta. Impacto del uso de Microsoft 365 en la motivación de estudiantes de secundaria. Este es el título de la propuesta. Después, Profe, usted... qué pena te interrumpo. Sí. Qué pena te interrumpo, profe, y me disculpas. ¿Me podrías devolver, qué pena, para tomarle datos al tipo de letra, el Arial y demás?
Esto lo encuentran en la guía. Lo que pasa es que yo lo que hago es que saco la guía y pues digamos que se las presento a ustedes de una manera pues mucho más didáctica, pero en la guía encuentran esta información. Sin embargo, pues ahí se la pongo. Arial Listo, 10, profe. Yo le pago. Muchas gracias. vale. Bueno, entonces íbamos acá. Entonces después ustedes deben realizar el resumen, ¿sí? El resumen pues es como valga la redundancia, una síntesis de ese proceso de investigación que ustedes proponen realizar. El resumen debe contener 2 párrafos, máximo 120 palabras, se debe redactar en español y en inglés y debe reflejar de manera apropiada de qué se trata el estudio que ustedes van a realizar. Entonces, un tip que les doy acá es que el resumen siempre se hace al final de todo el ejercicio, ¿sí? Porque digamos que yo no puedo hacer el resumen antes de empezar a trabajar, ¿sí? Cuando ya he hecho todo, es donde yo resumo de qué se trata, pues, mi propuesta de investigación. Por ejemplo, con base en lo que estábamos trabajando del impacto del uso de Microsoft 365 en estudiantes de secundaria. Entonces, resumen, este estudio investiga cómo el uso de Microsoft 365 afecta a la motivación de estudiantes de secundaria. Se realizó un estudio descriptivo, digámoslo acá, ustedes lo harían en tiempo futuro, se realizará un estudio con encuestas y entrevistas a, no sé, los hallazgos sugieren que el uso de herramientas colaborativas aumenta significativamente la motivación y participación en clases virtuales. Este estudio es relevante para mejorar prácticas pedagógicas en entornos virtuales. Repito, es como una síntesis del trabajo investigativo que se realiza. Asimismo, después siguen las palabras claves. Entonces, cuando yo ya he elaborado el resumen, yo identifico las palabras claves, que generalmente uno escoge 5 palabras, que son las que resumen esa propuesta de investigación que yo hice. Entonces, cuando otra persona va a investigar sobre ese mismo tema, si pone, por ejemplo, logística, pues le van a aparecer todos los estudios que se han hecho sobre logística. Entonces, este tema de las palabras claves se habla simplemente es para la clasificación en una base de datos. Bueno, seguidamente, pues se debe realizar la justificación. Entonces acá ustedes lo que hacen es exponer todas esas razones que justifican la realización de ese proyecto de investigación formativa en torno pues al contexto productivo en el cual ustedes se están desarrollando, como pues ya lo hemos venido hablando. Entonces, en el ejemplo que yo venía trabajando, ¿cuál sería la justificación de realizar una investigación sobre el impacto de la tecnología en los estudiantes? Pues que digamos la pandemia aceleró la adopción de tecnologías en educación y pues que es crucial entender cómo las herramientas mejoran la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? Si sería sobre los estudiantes o también sobre los educadores o sobre los administradores escolares, rectores, mejorarían el rendimiento académico, bueno, lo que se encuentre después de realizar la investigación. Después vienen los antecedentes, que como les había mencionado, pues es donde uno revisa como toda esa literatura, todas esas teorías, trabajos de grado, entrevistas e investigaciones que ya se hayan hecho sobre ese tema que yo estoy investigando. Se recomienda pues que uno busque en los últimos 3 años, ¿no? Y también es bueno mencionar si el problema sobre el que se ha investigado ha sido resuelto o en definitiva no, porque eso también puede pasar, ¿no? Uno puede investigar, pero puede llegar también a un punto ciego en donde no encuentra pues solución a ese problema planteado. Entonces acá en el ejemplo que estamos viendo, pues ¿cuál sería la identificación del problema? Perdón, me salté acá. Acá. Se describe la situación actual cuando estén identificando el problema, digamos, hablándolo de ámbito espacial, el lugar en donde se encuentran, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias del problema que encontramos. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que hemos venido trabajando, ¿cuáles serían el problema del uso de la tecnología en ambientes virtuales? Pues
baja motivación de estudiantes en las clases virtuales, que no haya mucha participación, que se aburran, que se desconecten, falta de interacción y recursos colaborativos, y las consecuencias pues serían desinterés y bajo rendimiento. Entonces aquí estamos contextualizando el problema de investigación, que pues es otra de las casillitas que se debe diligenciar. Después viene la pregunta de investigación, en donde uno lo que hace es relacionar los objetivos de la propuesta de investigación que uno va a desarrollar, y obviamente esta pregunta siempre debe ir enfocada a resolver ese problema identificado. Entonces, en el caso de nosotros, ¿cómo afectaría el uso de Microsoft 365 la motivación de los estudiantes en las clases virtuales? Siempre se relaciona el tema de investigación con la necesidad que se identifica o la problemática que se identifica en el planteamiento. Después se define el objetivo general. Siempre pues está relacionado con el problema y con la pregunta de investigación. Si ustedes pueden ver todo el paso a paso, digamos que es consecutivo. Para poder desarrollar uno, se deben hacer los previos. El objetivo general siempre debe ser concreto, se debe redactar en lenguaje sencillo, y siempre debe iniciar con un verbo en infinitivo, es decir, en ar, o ir, ¿sí? Acá, ¿cuál sería el objetivo general de mi propuesta de investigación? Determinar el impacto del uso de Microsoft Teams, Microsoft 365 en la motivación de estudiantes de secundaria en clases virtuales. Acá el objetivo inicia con un verbo terminado en ar, quiere decir que está en tiempo infinitivo. Digámoslo así, que no es largo, es muy concreto. Después vienen los objetivos específicos, que siempre se derivan del objetivo general, y se organizan de manera jerárquica, del más al menos importante. Y también relacionando el orden en el que se irá pues, desarrollando la investigación. Entonces acá, por ejemplo, los objetivos específicos del ejemplo que yo les traje. Primero, identificar herramientas de Microsoft 365 utilizadas en las clases virtuales. Una vez que ya las identifico, evaluaría cuál es el nivel de motivación de los estudiantes antes y después del uso de usarlas. Y finalmente, analizaría qué percepción tienen los estudiantes sobre el uso de esas herramientas y sobre la participación en clase. O sea, si las herramientas sí generan un impacto positivo, o por el contrario, pues generaría un impacto negativo. En la misma pestaña de preparación, entonces hablamos de marco teórico. Como les decía, pues digamos que hace referencia a todas las teorías, todo ese material que yo encuentre que está relacionado con el mismo tema de investigación que yo he realizado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ejemplo, yo buscaría teorías de motivación en educación, estudios previos sobre tecnología educativa, impacto de herramientas colaborativas en procesos de aprendizaje, ¿sí? Todo pues depende de la pregunta de investigación. Seguidamente defino el tipo de investigación, como les decía, si es exploratoria, si es descriptiva, si es explicativa, y pues esto se hace basado pues en la naturaleza del estudio, ¿sí? Entonces usted aquí, una vez que lea el material de estudio, define cuál es ese tipo de investigación que usted desea pues realizar. Por ejemplo, si es exploratorio, pues cómo se haría esa exploración, cómo se haría la recolección de datos. Si por el contrario no es exploratorio, sino descriptivo, entonces cómo describiría la investigación, qué documentos o qué teorías encontró que explican, digamos, la problemática. Si es explicativo, cómo se podría comprobar las teorías que se están planteando. O sea, todo parte del planteamiento del problema, qué tipo de investigación ustedes proponen realizar. Seguidamente la población, entonces aquí se tiene que describir el conjunto de personas que intervendrían en esa investigación, a quién encuestarían o a quién entrevistarían. Siempre se tiene que definir ese universo y la muestra, es decir, 200 personas, 100 personas de tales características, de tal nivel educativo, ¿sí?
Después hablaríamos de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Entonces, si ustedes van a utilizar técnicas de observación, de encuesta, de entrevista, ¿cómo reunirían la información? Acá ya en la pestaña 2, pues recuerden que esto se diligenciaría si nosotros fuéramos a ejecutar la propuesta de investigación. Entonces, una vez que se ejecutaran todas las técnicas de recolección de datos, entrevistas, encuestas, pues diligenciaría cómo se ejecutó. Lo mismo en la ejecución 2.1, cuántas encuestas hicieron, cuántas entrevistas, cómo se procesó la información, ¿sí? Y a qué datos llegué. La etapa 3, en la cuarta pestaña, se procesaría la información, entonces yo interpretaría los resultados obtenidos, haría gráficas, cuadros, mapas, tortas, en donde yo evaluaría, interpretaría las implicaciones de esos resultados que yo encontré en mi propuesta de investigación, si fuéramos a llegar hasta ese punto, ¿no? Recuerden, solo se va a hacer la primera, que es en donde vamos a dejar planteada la propuesta de investigación. Ya al interpretar, pues se analizarían, interpretarían los datos recogidos y al final, pues las conclusiones. ¿A dónde llegué yo después de haber realizado todo ese recorrido? Plantear el problema, buscarle soluciones y analizar la información recogida. Entonces, ¿cuál es la evidencia que se va a presentar acá? El formato en Excel que acabamos de ver, diligenciado, pues con base en la explicación que acabo de hacer. ¿Listo? Nos quedan 10 minuticos, 5 minuticos para resolver dudas sobre esta segunda evidencia. No sé, los escucho. Sebastián, adelante. Doctor, buenas noches. Bueno, yo le entendí. Bueno, hay que descargar el archivo como tal que usted tiene en Excel. Que usted dice que hay Sí, que responder como todas las preguntas que hay en los cuadros que están en el archivo, ¿no? más que responder es diligenciar la información que aparece allí, porque como tal no son, Correcto, bueno. no son preguntas, es diligenciar la información. Porque pues usted Eh, estaba diciendo que hay que realizar, bueno, un resumen, que hay que hacerlo al final. Bueno, entonces me imagino que diligenciamos el formato de Excel y al final ujú. hacemos un resumen aparte o en qué, o hay un cuadro en específico en donde hay que elaborar ese resumen. Sí, señor. Mire, le voy a mostrar nuevamente. Vamos a hacer acá rapidito si me alcanza el tiempo. Vamos a descargar el archivo. ¿Están observando todos mi pantalla? Sí, Sí, señor. señor. Ok, Sí, señor. listo. Entonces, vamos a hacer entonces el recorrido. Un poquito pesado el internet. Vamos acá. Acá. Recuerden que nos ubicamos en la fase. Ah, no, después me entré a la ficha que no era, disculpe. Estaba pensando en la clase que sigue ahorita a las 8. Procesos logísticos, qué pena con ustedes. Listo, entonces vamos acá, fase de análisis, actividad de proyecto y aprendizaje 2 y encontramos acá la evidencia, propuesta de investigación. Entonces acá damos clic para acceder al anexo y acá nos descarga el formato que yo ya pues previamente les había mostrado, es este. ¿Listo? Entonces acá en este formato ustedes van a la casilla 1, que es preparación, y es donde van a diligenciar casilla a casilla cada uno de los aspectos que yo acabo de explicarles. Título del proyecto, resumen, palabras clave, justificación. O sea, no tienen que hacer resumen al final.
Lo que pasa es que el resumen es una de las partes de la preparación de una investigación. Entonces es en donde se hace una síntesis de todo lo que yo estoy proponiendo y si yo alcancé a ejecutar esa propuesta de investigación, a qué respuesta llegué o qué resultados alcancé. Recuerden que estamos haciendo como si ustedes fueran a desarrollar una investigación y pues obviamente cuando uno investiga es porque quiere hacer un aporte pues también al mundo académico. Entonces si a ustedes después alguien fuera a investigar sobre ese mismo tema, pues obviamente encontraría el trabajo de ustedes y precisamente por eso pues pertenece a una base de datos. Entonces acá es donde tienen que escribir el resumen, las palabras clave, la justificación y cada uno de los aspectos pues que acabamos de ver en la explicación. ¿Tenía alguna pregunta adicional, No, no, Edgar, Sebastián? muchas gracias. Ok. Luisa, Hola, instructor. Pues de pronto es muy obvio, pero pues sin embargo voy a preguntar. ujú, Ya establecido que preferiblemente hagamos la investigación en base a las empresas en las que ya venimos trabajando cada uno. ujú. El trabajo, sin embargo, las entregas ambas son individuales. Em, pues la guía, la verdad, no especifica si el trabajo es individual o es grupal. Su pregunta va a que si lo pueden hacer en grupo. No, no como tal para preguntar, pues no, es para saber, ¿es en grupo las evidencias o es individual? Pues es solo eso, no, no va Pues, o como sea, e- encaminada a que e- sea una o la otra, no. en la A guía que sea obligatoriamente en grupo, no, pues esa es mi pregunta. En la guía de aprendizaje, la actividad parece individual, no se plantea que sea grupal. Entonces, pues en ese orden de ideas, si lo quieren hacer, o sea, por mí no hay inconveniente. Si lo quieren hacer individual, lo que pasa es que el trabajo colaborativo, pues representa otro tipo ya de desafíos. Entonces, a veces cuando uno los pone a trabajar en grupo, terminan siempre como en conflictos, que no se pueden poner de acuerdo, al final terminan haciéndolo individualmente. Entonces, aquí, pues, no sé, pues si trabajan de pronto en la misma empresa o son compañeros de trabajo y lo quieren hacer en grupo, pues no hay inconveniente. Eso sí, si lo van a hacer en grupo, cuando vayan a subir la evidencia, cada uno lo tiene que subir por separado y hacer la aclaración de que trabajaron en grupo. Porque si uno lo sube por los dos, pues obviamente cuando yo vaya a calificar, no voy a poder darle una calificación al que no tiene una evidencia allí subida. No sé si me hago entender. Sí, señor, sino que pues nosotros, bueno, al menos la ficha de nosotros para trabajar en la empresa en la que estamos, sí tenemos grupo por regiones, pues el instructor Ujú. líder de nosotros nos puso así, pero pues si la guía Li- dice que para No, no, trabajar no, individual no no. hay problema. No, 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 pues la idea es, digamos que también facilitarles a ustedes las cosas y pues obviamente, pues como vieron, siempre hay harto trabajito. Entonces, si lo quieren hacer en grupo, por mí no hay problema. Si lo quieren hacer individual, lo mismo. O sea, lo que me interesa es que pues el trabajo quede bien hecho y que suban la evidencia. Eso sí reitero, si deciden hacerlo en grupo, me hacen la aclaración cuando suban la evidencia de con quiénes trabajaron, porque pues recuerden que nosotros filtramos el tema del Turnitin y pues cuando dos aprendices suben una misma evidencia, la plataforma lo reporta como si fuera plagio. Entonces sí hacer esa aclaración, ¿vale? Listo, muchas gracias. Vale. Em, pues nos quedan 5 minutos para que la sesión se cierre. Jorge Eliezer, adelante. Yo, profe, pues voy a hacer un poquito sobre lo que usted explicó ahorita, pero o sea, el formato nosotros lo descargamos y ese es el formato que desarrollamos. Sí, O señor. sea, yo lleno ese formato y listo, o sea, yo ya hago mi investigación y comienzo ya a redactarlo en ese formato y es el que yo subo. ¿Eso Sí, es así? sí, señor, exactamente. Está en lo cierto. O Ah, sea, ok. lo descarga y ese es el que va a diligenciar. No tienen que ponerse a hacer otro, ni hacer ningún otro documento, ni nada. Ese formatico, que lo encuentran en el anexo, en el mismo enlace donde van a cargar la evidencia.
Ok, ok, profe, ya la entendí. Ok, ok. Listo, vale, perfecto. Profe, qué pena, disculpe. No sé si le entendí mal, pero en el documento vamos a hacerlo hasta cierta parte, ¿cierto? ¿Eso fue lo que usted dijo? ¿O hay que hacerlo Sí, completo? la pestaña 1 porque el tiempo no nos da para ejecutar la propuesta. O sea, ustedes simplemente van a dejar plasmada la propuesta de investigación, pero no la van a ejecutar, porque pues el tiempo en una semana no nos da para hacer encuestas, para hacer entrevistas y para procesar la información. O sea, un proceso de investigación se puede demorar meses. Entonces, simplemente vamos a dejar, como lo indica el nombre de la evidencia, propuesta de investigación, no investigación como tal ya ejecutada. Ah, hasta ese punto, no, profe, hasta ese punto lo dejamos y listo. Ok, ok, Ujú. profe. Sí, señor. Profe, Adelante. profe, ahí sí de pronto me perdí. Ya como se puede hacer en grupo, entonces lo podemos hacer con la empresa que le estemos trabajando, el Ujú, proyecto. sí, sí, señora. Gracias, Sí, profe. vale, Daniela. Bueno, muchachos, los voy a dejar porque ya estoy a 3 minutos de conectarme a la otra sesión. Cualquier duda, inquietud, pues igual me pueden escribir a mí por la mensajería interna. Les agradezco mucho por haber asistido, por haber aceptado la invitación a esta sesión. Les deseo muchos éxitos en la elaboración de las evidencias. Recuerden que si hacen un buen ejercicio de planteamiento de mapa mental, pues obviamente eso les va a facilitar mucho plantear la propuesta de investigación, la pregunta. Entonces, dedicarle mucho tiempo al análisis del entorno y del contexto para poder a partir de ahí identificar necesidades y plantear la propuesta de investigación. Entonces, pues no siendo más, les agradezco mucho la atención prestada. Les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana y quedo atento entonces a las evidencias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Luego, buenas muchas noches. gracias. Luego, Buenas noches para todos. hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Luego.